Buenos días, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con el doctor Fernando Sabransky, que nos hablará de modelos de escrito, contrato de alquiler y compraventa. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Ustedes saben que en el transcurso de la profesión durante la cuarentena que produjo la pandemia, he tenido reuniones y audiencias, obviamente, vía Zoom o WhatsApp o cualquier otro método de telecomunicación moderno y electrónico, pero la verdad que nunca había tenido una charla hacia un auditorio a través de este sistema. Entonces Marina Lamurri, la coordinadora de estos cursos, me dijo con muy buen criterio: mira, habla como si la gente estuviera presente y que estuvieran escuchando, como si fuera un auditorio presencial, y es lo que voy a tratar de hacer en esta charla, porque creo que, bueno, es sin duda la nueva tendencia que se ha instalado, y me parece que ustedes también desde el otro lado están acostumbrados a que así sea, por lo menos en esta instancia y en esta etapa tan especial. Bueno, les hago una pequeña introducción sobre cómo pensé yo en encarar esta charla, porque el título de la charla de hoy es Modelos descritos, y en realidad, si bien yo les voy a aportar, obviamente, modelos descritos que creo que van a ser herramientas útiles para el ejercicio de la profesión, tengo que decirles y expresarles también algunas cuestiones que tienen que ver con determinadas teorías y regulaciones nuevas que incorpora el Código Civil y Comercial y que tienen incidencia en estos contratos en particular. Sobre todo las cosas en materia de aquellas cuestiones que dan lugar a opiniones encontradas o pueden generar algún tipo de interpretación divergente según desde qué óptica se lo mire. Y creo que estas cuestiones teóricas obviamente tienen una incidencia práctica, y por eso es que no podría dejarlas pasar, pero de todas maneras voy a tratar de centrar la charla en aquellas cuestiones teóricas que en concreto son aquellas que presentan algunos problemas que pueden dar lugar a diferentes teorías, y que obviamente tendrán un reflejo u otro según qué teoría digamos, acepte para proveer a la solución práctica. Así que, bueno, entremos en la compraventa entonces. Lo que les puedo decir es que el Código Civil y Comercial, en este contrato en particular, como yo les decía la vez pasada, lo que hace es condensar en una sola regulación un contrato que, como les dije la vez pasada, tenía una doble regulación, tanto en el Código Civil velezano como en el Código de Comercio que regía antes de la unificación. En definitiva, el Código Civil y Comercial condensa en un solo ordenamiento toda la regulación de la compraventa, ya sea civil o comercial, y a lo largo de, no recuerdo qué capítulo, ustedes tienen el código a mano, igualmente vamos a ir viendo el código en el transcurso de la charla, van a ver que hay una regulación muy ordenada, sistemática y coherente de lo que es el contrato en cuanto a sus elementos, presupuestos, efectos. En ese sentido, la codificación parece acertada porque se ha ordenado y unificado un contrato que tiene una regulación replicada en dos ordenamientos, perdón, replicada no, diferente en uno y otro ordenamiento civil y comercial. Ustedes saben que la compraventa es un contrato consensual que genera la obligación por parte de o a cargo del vendedor de transferir la propiedad de una cosa, y del vendedor, y del comprador la obligación de pagar el precio. La compraventa es el título causal antecedente y necesario para la transmisión del dominio de esa cosa, pero no es el título suficiente. Ustedes también saben que para que se configure y constituya el derecho real de dominio hace falta no solo el título suficiente, sino también un modo suficiente.
El título suficiente en materia de compraventa sería el acto jurídico, compraventa, revestido de la solemnidad que la ley impone, que ustedes saben que es la escritura pública. Y el modo suficiente, que es el otro presupuesto que concurrentemente tiene que darse, es la tradición posesoria. Es decir, el acto jurídico rodeado de la formalidad que obligadamente impone la ley y realizada la tradición posesoria, se configura o se constituye, mejor dicho, el derecho real de dominio, y se genera en definitiva ese efecto traslativo que es propio de la compraventa. Ustedes habrán visto que a partir de la compraventa, como contrato consensual, que se ha institucionalizado hace muchísimos años el uso del boleto de compraventa, cuando hablamos sobre compraventa sobre inmuebles, que es un instrumento muy práctico porque en definitiva permite generar el consentimiento sobre los elementos esenciales de la compraventa, ya sea en materia del objeto y el precio, y genera una obligación futura de perfeccionar esa compraventa a través del otorgamiento de la escritura traslativa de la propiedad o de dominio, mediante un instrumento que es bastante útil, porque ustedes saben que muchas veces la escritura traslativa de dominio y la posesión no son simultáneas ni contemporáneas al otorgamiento del boleto. El boleto inclusive permite financiar una parte del precio, permite diferir la posesión, permite dar tiempo inclusive para generar y producir los antecedentes registrales necesarios como para que se pueda eventualmente otorgar esa escritura. Ustedes habrán visto seguramente en la facultad y también en su vida profesional que el boleto de compraventa ha dado lugar tradicionalmente a muchas opiniones y posturas respecto de si es un contrato definitivo o si es un contrato preparatorio de un contrato futuro. No tiene sentido repasar todas las teorías porque no es el objeto de esta charla, pero básicamente los sostenedores del contrato, de la teoría del contrato definitivo, dicen que estrictamente en el boleto de compraventa hay un consentimiento que ya está perfeccionado respecto de los elementos esenciales del contrato, el objeto, el precio, la forma de pago, y que en este sentido la escritura pública no sería un contrato futuro, sino un requisito de forma pendiente. Mientras que los sostenedores del contrato preliminar entienden que el boleto de compraventa no cierra, ni perfecciona ni afirma el contrato de compraventa porque justamente no produce, porque el hecho de que no haya escritura no produce ese efecto traslativo, y en este sentido opinan que en realidad lo que produce como efecto es el de generar o el de otorgar un nuevo contrato o un futuro contrato a través del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio. En definitiva, digamos, el Código Civil y Comercial no resuelve esta polémica, pero van a ver a lo largo del Código que hay varias disposiciones que conceptúan al boleto de compraventa como un contrato, obviamente antecedente, de la transmisión del dominio, que obliga a perfeccionarlo o a integrarlo mediante, yo no diría un contrato futuro porque creo que no es un contrato futuro, pero sí una obligación adicional que genera a cargo de las partes, es una obligación correlativa, que es la de otorgar la escritura traslativa de dominio. No obstante esto, vamos a ver que en el código hay una serie de disposiciones muy interesantes, en virtud de las cuales el titular de un boleto o el comprador por boleto tiene infinidad de prerrogativas, beneficios, ventajas, y una posición jurídica que es obviamente digna de tutela jurídica integral que trae aparejado el Código Civil y Comercial. Básicamente estos dos artículos son el 1170 y el 1171. Yo diría que en materia de compraventa tendríamos que centrar la charla en esto en particular. Y se los explico en términos generales y desde un punto de vista conceptual. Podemos después, en todo caso, hacer una lectura o pasar revista por los artículos rápidamente. Y es lo siguiente. Habíamos dicho que el boleto de compraventa, según
el sentido y el contenido que le otorga la regulación del Código Civil y Comercial, es un contrato que obviamente perfecciona o cierra el consentimiento sobre el precio y la cosa, y genera la obligación de otorgar la escritura traslativa de dominio para que se consolide o se configure el derecho real. En estas condiciones, en definitiva, lo que genera el boleto de compraventa es una obligación de hacer la escritura, y que en caso de no ser cumplida puede ser ejecutada por el comprador en la medida en que haya satisfecho sus obligaciones. Es decir, puede pedir la ejecución forzada de su obligación a través de un proceso judicial, reclamando inclusive la escrituración ante el juez que entienda en esa demanda. Ahora bien, el comprador por boleto de compraventa algunas veces inclusive es poseedor en virtud de ese boleto de compraventa. No necesariamente quien firma un boleto de compraventa, ustedes lo saben, recibe la posesión, pero algunas veces sí. Según el código, el poseedor por boleto de compraventa tiene una justa causa de posesión, y es obviamente sujeto de tutela jurídica en disposiciones muy puntuales del código, que son justamente aquellas que les había mencionado. Entonces, después de esta introducción, les comento en concreto cuál sería el problema que se puede presentar frente al comprador que es titular de un boleto de compraventa. Imagínense el caso de que una persona, comprador, adquiere un derecho en virtud de ese boleto de compraventa y se le transmite la posesión. Puede ocurrir que posteriormente recaigan cautelares sobre ese inmueble adquirido por boleto de compraventa. Entonces acá lo que se configura es un primer problema. Si bien el boleto de compraventa es oponible entre partes, esto ustedes lo saben, el código necesariamente tiene que organizar un sistema de oponibilidad de los derechos adquiridos por ese comprador por boleto frente a terceros que hubieran trabado cautelares sobre el inmueble. Y ahí entra a jugar el artículo 1070, que establece una serie de requisitos, y en función de estos requisitos, en la medida en que se cumplan, el titular del boleto de compraventa va a prosperar o va a triunfar en su derecho respecto a aquel tercero acreedor que haya trabado cautelares sobre ese inmueble. ¿Cómo se materializa esto en la práctica? Bueno, en una ejecución individual, ustedes saben que existe la tercería de mejor derecho. Vamos al caso concreto de un acreedor embargante que está ejecutando un inmueble en virtud de un embargo trabado. Habíamos dicho que sobre ese inmueble se había otorgado un boleto de compraventa. Entonces, ¿cómo haría valer ese comprador por boleto, su derecho, en el marco de esta ejecución individual que promueve un acreedor embargante en base a una cautelar concedida judicialmente? Bueno, a través de la tercería de mejor derecho. ¿Y qué es lo que tiene que demostrar este titular del boleto de compraventa? Básicamente los requisitos que establece el artículo 1070, que son 4, puntualmente: que sea de buena fe este comprador por boleto, que haya contratado con el titular registral, con el dueño del inmueble, y el artículo dice también que este tercero puede ser un cesionario, es decir, no necesariamente tiene que haber contratado con el titular del inmueble, sino que puede ser un cesionario de alguien que sí había contratado antes con el titular registral, y de esta manera estaría justificando su derecho a través de una concatenación de transmisiones sucesivas. Otro requisito es que el comprador haya pagado como mínimo el 25% del precio antes de la traba de la cautelar, y que además el boleto tenga fecha cierta, y hay uno más, que es que el boleto no, en realidad el derecho adquirido por el comprador por boleto tiene que tener publicidad suficiente, ya sea registral o posesoria. Ustedes saben que la publicidad registral del boleto prácticamente no existe, o mejor dicho, no existe en nuestro derecho, pero sí es muy común la publicidad posesoria. Desde el momento en que alguien recibe
mediante tradición, un boleto de compraventa, perdón, un inmueble en el marco de un boleto de compraventa, ahí ya tenemos un caso de publicidad posesoria. Entonces, resumiendo, reunidos todos estos requisitos y acreditados, obviamente, en el marco de una ejecución individual promovida por un tercero embargante, va a triunfar en su derecho el comprador por boleto de compraventa que esté, obviamente, en condiciones de acreditar cada uno de estos requisitos. ¿Cuál sería el efecto de ese triunfo en la ejecución singular? Bueno, va a pedir en definitiva el levantamiento del embargo en una pretensión que va a estar dirigida, obviamente, a ese objetivo, y en tanto y en cuanto pueda acreditar, o acredite, mejor dicho, todos los presupuestos que prevé el 1170, va a poder, digamos, conseguir que ese inmueble quede liberado de la cautelar que lo afectaba. Seguidamente hay otro artículo que es el 1171 que regula un supuesto parecido, que no es idéntico, pero hay que diferenciarlo claramente. Puede ocurrir que un comprador por boleto, de buena fe, que haya pagado el 25% del precio, se encuentre con que después el titular registral, es decir, el vendedor, se concursó. Entonces, en definitiva, lo que establece el artículo 1171 es un sistema de oponibilidad de ese derecho adquirido por un comprador de buena fe que hubiera pagado el 25% del precio frente al concurso de su vendedor, del titular del inmueble. Esto es muy importante y lo van a ver muchísimo en la profesión, el supuesto anterior también. Y la oponibilidad, digamos, yo les explicaba cómo juega en materia de una ejecución singular a través de la tercería de mejor derecho. Y cuando la oponibilidad se tiene que canalizar a través de un pedido en el marco de un concurso preventivo, el efecto es, en definitiva, extraer de la masa activa del concurso ese inmueble para que el tercero, comprador, titular del boleto de compraventa, pueda requerir y conseguir, obviamente, en el marco del concurso, la escrituración. En el primer caso es la oponibilidad del boleto de compraventa frente a terceros acreedores que hayan trabado cautelares en una ejecución singular, no concursal, y el segundo caso es un supuesto parecido que permite justamente hacer valer los derechos emanados del boleto de compraventa, pero para hacerlos oponibles frente al concurso del vendedor. Y disculpen la redundancia, el efecto primordial al que apunta el 1171 es que el comprador por boleto, en caso de ser de buena fe, en caso de haber pagado el 25% del precio antes del concurso del titular del inmueble, y en caso, obviamente, como yo les hablaba antes de la buena fe, y en el caso de que tenga fecha cierta, va a lograr escriturar en el concurso. Eso es básicamente el sistema de oponibilidad, que no es menor, porque imagínense que ustedes saben que en materia de concursos y quiebras, el principio es que el patrimonio del deudor queda afectado a todos los efectos y consecuencias patrimoniales de la quiebra y el concurso. Entonces, teniendo en cuenta lo que les decía antes, justamente este sistema de oponibilidad del artículo 1171 lo que hace es resguardar el derecho del comprador para que justamente ese inmueble no caiga ni sea materia de los efectos propios del concurso o la quiebra. Les pido que al fin, yo estoy quizás yendo un poco rápido, al final me puedan hacer las preguntas que consideren necesarias, pero básicamente el sistema de oponibilidad que resguarda los derechos del comprador por boleto de compraventa, ya sea en la ejecución singular o en el concurso, es el que les acabo de explicar, haciendo pie en el 1170 y el 1171 del Código. Otro punto interesante en materia de compraventa tiene que ver con la moneda de pago. Ustedes saben que hay dos disposiciones acá en juego, que son el artículo 765 y el 766 del Código Civil. El primero, si no me acuerdo, recurro al código, pero bueno, lo que sí recuerdo es que el primero de ellos establece el principio de que las obligaciones
en caso de ser nominadas en moneda... no, perdón, vamos a recurrir al código porque eso no va a fallar. Sí, el principio es el siguiente. El 765 establece que si el deudor se obligó a dar cierta cantidad de moneda determinada o determinable, la obligación se considera como de dar sumas de dinero. Ese es el principio, que es un cambio respecto al régimen anterior. Después continúa el artículo diciendo que si por el acto por el que se constituyó la obligación se estipula dar una moneda que no sea de curso legal, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, y acá se establece la prerrogativa, finalmente, que tiene el deudor, en el caso de que la obligación sea de dar sumas que no sean de curso legal, de pagar en moneda de curso legal, o mejor dicho, el valor equivalente en moneda de curso legal. Después el artículo 766 entra en una colisión aparente con el 765 porque dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Es decir, que hay una aparente contradicción, porque en el 765 se establece el principio de que las obligaciones que tengan por objeto determinada cantidad de dinero son dinerarias. Luego continúa el artículo diciendo que si esas obligaciones no son de curso legal, incluye moneda de no de curso legal, el deudor puede obligarse pagando el equivalente en moneda de curso legal. Y por otro lado, bueno, volviendo al 766, se establece el principio de que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente. Entonces, esto ha dado lugar a muchas opiniones y fallos que trataron de reinterpretar estas dos disposiciones, y básicamente, digamos, la interpretación judicial que se encuentra más extendida y es la que más se ha aceptado en diferentes pronunciamientos que han recaído, es la que considera que el artículo 765, en su segunda parte, ¿recuerdan? La potestad de cancelar una obligación en moneda extranjera mediante la cantidad equivalente en moneda de curso legal, es una disposición que no tiene carácter de orden público. Esa es la interpretación que se puede decir que es la más consolidada hasta ahora en la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir que no es imperativa? Bueno, significa que las partes podrán establecer, en este caso en la compraventa, que se renuncia a esa potestad, o bien se renuncia a esa potestad que tiene el deudor de cancelar en el equivalente, en moneda equivalente, o bien se puede incluir alguna cláusula por la cual, eventualmente, en el caso de que fuera imposible o dificultoso conseguir las divisas, el deudor se obligaría a pagar la cantidad de pesos equivalentes para adquirir en otro mercado la misma cantidad de divisas. Y yo les voy a aportar un modelo en este sentido. Tiene un matiz, igualmente, las opiniones que se han generado con motivo de estas dos disposiciones en materia de derechos adquiridos por consumidores en contratos de consumo. Imagínense el caso de que el perjudicado por esta interpretación sea un consumidor que tiene una obligación nominada en dólares. Entonces, en este sentido, se ha dicho que cuando el artículo 765 afecta los derechos de un consumidor, se considera que esta disposición obviamente es imperativa. Es decir, que el consumidor estaría en condiciones de cancelar una obligación en moneda extranjera por el equivalente en moneda nacional, sin que pueda ser renunciada la última parte del artículo 765, ya que ustedes bien saben que la renuncia de derechos en contra del consumidor obviamente se tiene por no escrita en aquellos contratos que son perfeccionados por adhesión o mediante cláusulas predispuestas. Yo les voy a pasar un trabajo
doctrina, donde hay una síntesis de los principales pronunciamientos que se han dictado sobre esta materia, donde van a ver justamente cómo se aplica en determinados casos concretos un criterio u otro, y hay algunos ejemplos también de soluciones jurisprudenciales a casos conflictivos en materia de derecho del consumidor. Bueno, vamos a pasar ahora al contrato de locación. De la misma manera que yo les dije antes que en materia de compraventa vale la pena repasar en esta charla cuáles son aquellos aspectos que pueden dar lugar a situaciones conflictivas, o a interpretaciones encontradas, o a soluciones novedosas. El criterio es hacer lo mismo en esta materia de contratos de locación. Bueno, la técnica de la codificación es la misma. El Código Civil en este caso lo que está haciendo es condensar en una misma sección disposiciones que son aplicables tanto a la locación comercial como a la civil. Es el principal efecto de la unificación de la ley civil y comercial. Las principales normas que están implicadas en la regulación del contrato de locación, ya sea civil o comercial, son, valga la redundancia, el Código Civil y Comercial, y la reforma que hubo hace escasos, creo que 10 o 12 meses, a la ley de alquileres, que impactan algunos aspectos o elementos en concreto de la relación locativa o del contrato de alquiler. Básicamente lo van a ver en materia de ajustes anuales, que solamente pueden ser de esta forma ahora. Antes eran como las partes eventualmente lo pactaran. El depósito de garantía no puede exceder el mes. Se establece un plazo mínimo de 3 años, tanto para los contratos que tengan por objeto la vivienda como para aquellos contratos comerciales. Hay una diferencia que es notable respecto al régimen anterior, que es aquella que ahora impone al locador hacerse cargo de los tributos que gravan al bien, caso de la BL. Y ustedes saben también que a raíz del aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto en los términos de los decretos que surgieron como consecuencia de la pandemia, y todos los decretos posteriores y sucesivos que fueron renovando la situación, digamos, de emergencia sanitaria, cambiaria y económica que trajo aparejado la pandemia. Se han dictado en ese marco una serie de normas que también impactan en el contrato de locación. Ustedes saben que existe todavía en vigencia el decreto 320 con algunas prórrogas, que impactó también en algunos elementos concretos del contrato de locación, ya sea en materia de suspensión de ejecuciones forzosas, es decir, de desalojos, suspensión de lanzamientos, ¿no? Congelamiento de alquileres al último valor existente a marzo del año pasado, y pago de la diferencia a partir de octubre del año pasado en 3 a 6 cuotas, refinanciación de las deudas que pudieran generarse entre, si mal no recuerdo, marzo y octubre del año pasado. Instituyó el procedimiento de mediación para resolver aquellos conflictos que pudieran generarse entre locador y locatario. Y la nómina de los contratos que están afectados por esta normativa de emergencia está especificada directamente en el decreto, no vale la pena que nos detengamos en eso. Pero lo importante es que yo les cuente, de alguna manera les fundamente, que el sentido de esta regulación obviamente está en la emergencia. Tradicionalmente la Corte Suprema de Justicia sentó determinados criterios y pautas directrices para establecer en qué circunstancias se pueden dictar regulaciones que afecten los derechos y obligaciones generados con base en un contrato, y lo mismo en materia de determinadas restricciones o limitaciones que se puedan establecer a esos derechos y obligaciones. De tal manera que este decreto en definitiva es derivación de esos principios que la Corte, a través de muchos fallos y precedentes,
asentado en el pasado. Y en definitiva lo que hace este decreto es traer determinadas herramientas o remedios para que el locatario, que es la parte afectada por la emergencia económica, pueda de alguna manera tener algunos beneficios, algunas ventajas, y para que el peso o los efectos perniciosos de la emergencia no recaigan exclusivamente en él. Es interesante también que les cuente que en la práctica, y obviamente echando mano de muchos recursos e institutos que están establecidos desde antaño en el Código Civil y en las prácticas digamos, contractuales y también en la jurisprudencia, se han hecho valer los digamos, remedios que ustedes ya conocen como digamos, el reajuste del contrato en virtud de la fuerza mayor, la teoría de la imprevisión, la frustración de la finalidad del contrato, el esfuerzo compartido, y cualquier otro, digamos, recurso o remedio que pueda utilizarse con base en la buena fe y en los principios que atañen, obviamente, a la justicia contractual, que están desde hace muchísimo tiempo incorporados en el Código Civil. Y obviamente el Código Civil Comercial los reafirma. Yo les diría de ver uno por uno, más o menos, las características que tienen y la incidencia que ha tenido en la práctica, y cómo se han implementado para resolver algunas de estas cuestiones que trajo aparejado la pandemia, obviamente con una afectación muy grande de los derechos del locatario. Empecemos por la fuerza mayor, o la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento tiene base en dos disposiciones del Código Civil y Comercial, que son los artículos 955 y 956, que establecen que cuando se constata una situación de imposibilidad sobrevenida, objetiva y absoluta, que impide el cumplimiento de la obligación, esta causal obviamente extingue sin responsabilidad el compromiso o el vínculo que tiene el deudor frente al acreedor. Y estos artículos clara y explícitamente dicen que el origen de esta imposibilidad debe estar en la fuerza mayor. Hay una disposición específica para el contrato de locación, que es el artículo 1203, que conjugado con los anteriores que yo les comentaba, es una herramienta que se ha utilizado mucho en la práctica y en el contexto actual de la pandemia, ya sea para extinguir o para renegociar el contrato de locación, que es el artículo 1203, que yo se los voy a leer en estos momentos. Que dice: si por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto convenido, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio durante el tiempo en que no puede usar o gozar de la cosa. ¿Cómo ha jugado esto en la práctica desde que se instaló la pandemia? Bueno, haciendo pie en los artículos que yo les leí antes, en relación a la imposibilidad de cumplimiento y la doctrina de la imposibilidad de cumplimiento. Conjugado obviamente con este artículo que atañe específicamente al contrato de locación, muchos locatarios y muchos locadores han, ustedes lo saben, han convenido o suspender el pago del precio durante el tiempo en que duran los efectos perniciosos de la pandemia, o directamente rescindir el contrato. En definitiva, cuando se ha implementado una solución en estos términos, se lo ha hecho en base a estos artículos que estipulan la posibilidad de reajustar o rescindir el contrato con base o como consecuencia de una situación de imposibilidad de cumplimiento fundada en una causal de fuerza mayor.
Es importante la disposición que yo les acabo de leer, porque en puridad atañe específicamente al contrato de locación. Y es el dispositivo que permite, es uno de los dispositivos que permiten generar algún remedio, ya sea para rescindir el contrato o dejar de pagar el precio durante el tiempo en que dure esta imposibilidad. Me olvidé también de comentarles que en relación directa con los dos primeros artículos que yo les leí y el 1203, que atañe específicamente al contrato de locación, también está el artículo, no recuerdo específicamente el número, pero es el que habla de la frustración de la finalidad del contrato, que estipula básicamente que si por causas sobrevenidas a la celebración del contrato se frustrara la finalidad que una de las partes tuvo al celebrarlo, la parte afectada tiene derecho a pedir la extinción o la rescisión del contrato. En materia de contratos de locación es clave, en definitiva, para hacer uso de estos dispositivos, los efectos perjudiciales de la pandemia, que están obviamente, digamos, explicitados en el aislamiento preventivo y obligatorio de antes, ahora es el distanciamiento preventivo obligatorio con el consiguiente impacto en las actividades económicas, es que esas dificultades o esas imposibilidades de proseguir con el contrato afecten en definitiva el objeto de ese contrato. A ver, si hay un contrato de locación comercial que tiene por destino la explotación de un restaurante, con venta obviamente de bebidas y alimentos dentro del restaurante, obviamente que ese restaurante va a tener una caída considerable de ventas y su actividad va a mermar, de tal manera que en ese caso específico, que es un ejemplo muy claro y muy simple, está afectado el objetivo del contrato y se puede hacer uso claramente de este remedio. Otro instituto que permite también reequilibrar el contrato, reajustarlo o rescindirlo es el de la teoría de la imprevisión, que está previsto en el artículo 1090 del Código, que lo podemos leer. ...1091, perdón, que dice que si un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, si en ese contrato la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho, o sea, la parte afectada, a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Bueno, este artículo también puede jugar y se puede invocar para intentar un reajuste de las obligaciones y derechos del contrato de locación, que obviamente está impactado por los efectos nocivos de la pandemia. Y la manera como opera es la siguiente. El artículo obviamente también lo explica. Esto puede dar lugar a la extinción, es decir, a la rescisión total o parcial, o un reajuste equitativo de las prestaciones. El reajuste equitativo de las prestaciones puede ser, en definitiva, y es así, renegociar el precio del contrato de locación. Ustedes dirán, ¿qué sentido tiene? O sea, hay muchas empresas comerciales o de servicios que habían alquilado, mejor dicho, inmuebles para usos comerciales que al verse desbordadas y atravesadas por los efectos catastróficos de la pandemia, siquiera pudieron seguir trabajando y generando flujos de ventas suficientes como para pagar siquiera los gastos fijos. Entonces, ¿qué sentido tendría en estos casos renegociar el precio? Bueno, en la práctica lo que se ha hecho en algunos casos es directamente no pagar durante el tiempo en que duren estas circunstancias
extraordinarias sobrevenidas después de la celebración del contrato que afectan la obligación de una de las partes, tornándola onerosa. Y en otros casos, bueno, como les decía antes, también se han renegociado a valores bajos. Por último, hay otro instituto, que ustedes lo recordarán, que tiene raigambre en realidad pretoriana, jurisprudencial, no está reconocido positivamente por el Código Civil y Comercial, ni es un instituto que tenga regulación positiva en el derecho privado, pero se utiliza muchísimo, y es la doctrina del esfuerzo compartido. Ustedes recuerdan que a partir del 2001, como consecuencia de la abrupta salida de la convertibilidad, se dictaron una serie de regulaciones también en un marco de emergencia, que en definitiva tenían como objeto distribuir equitativamente los efectos desfavorables de la especificación o de la devaluación del peso argentino respecto del dólar. Bueno, acá sucede algo parecido. Se puede echar mano de la teoría del esfuerzo compartido para, de alguna manera, distribuir equitativamente los efectos perjudiciales que trae aparejado este contexto de emergencia. Ustedes recuerdan que durante la época o en el contexto de la crisis anterior del 2001, en realidad la aplicación del esfuerzo compartido no conllevaba una distribución simétrica e igualitaria de las pérdidas. Era potestad de muchos jueces distribuir las pérdidas de acuerdo con lo que en el caso concreto se consideraba que era la equidad o la solución justa del caso. Acá puede pasar lo mismo, y en definitiva, en la práctica se han establecido algunas fórmulas mediante las cuales las partes, haciendo una especie de comparativa de la situación del negocio o de la empresa previa a la crisis con la situación posterior a la crisis, de alguna manera determinan un porcentaje de pérdida o capacidad ociosa del negocio, para que en base a eso se distribuyan las pérdidas en forma simétrica o no, según cada caso. Yo les acabo de pasar revista todos los remedios e instrumentos que se pueden utilizar, y que de hecho se han utilizado para resolver todos los problemas, asimetrías y obviamente, bueno, efectos muy perjudiciales para una de las partes que ha generado esta pandemia. Para una de las partes y para la otra también, digamos las cosas objetivamente, ¿no? Porque si bien en el contrato de locación este cambio abrupto de circunstancias obviamente va en desmedro del locatario, el locador también es una parte perjudicada, porque obviamente se produce una merma de ingresos y deja de tener el mismo ingreso que antes tenía, producto de esa, o como consecuencia de esa locación. Así que, bueno, para terminar les comento que, y se los adelanté antes, voy a darles a través de Marina Lamurri el material que básicamente está relacionado a las temáticas que tratamos y conversamos hoy, el material teórico y jurisprudencial, y modelos. Para la primera parte yo se los adelanto, les voy a pasar un modelo de contrato preliminar o contrato preparatorio, alguna carta de intención. Para esta segunda parte les voy a pasar algún modelo de boleto de compraventa con esa cláusula de obligación alternativa que se concede a favor del deudor para pagar en una moneda, mejor dicho, mediante un procedimiento que permite adquirir la cantidad de pesos necesarios como para cubrir los dólares que están nominados como moneda del contrato. Y voy a pasarles también algún otro modelo. Por ahí no tiene directa relación con el contrato de locación y de compraventa, que son los específicamente designados para la charla de hoy, pero creo que es útil también, porque van a ver, yo les voy a dar un ejemplo de un modelo, mejor dicho, en un contrato de obra, me ha pasado, la profesión,
yo asistiendo al contratista, bueno, celebramos un contrato en contexto de COVID, ni más ni menos. Hubo pocos casos y antecedentes, entonces había que prever una serie de circunstancias y anticiparse eventualmente a circunstancias desfavorables. Una de ellas, en un caso, podía ser que eventualmente, como estaban prohibidas la ejecución de las obras en Capital Federal, una circunstancia futura desfavorable que la previmos en el marco de una condición suspensiva era que eventualmente en un plazo dado no se modificara o no se levantara esa prohibición. Con lo cual, o a partir de lo cual, generamos digamos, formalizamos el contrato, pero bajo condición suspensiva. Y esto es muy importante. Además, en este contrato de obra, instrumentamos una cláusula muy interesante por la cual los casos de contagios por COVID constituían un supuesto más, o una causal más dentro del elenco de todas aquellas causales que ustedes saben, en el contrato de obra pueden dar lugar a la prórroga o a la suspensión del plazo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Los invito, si quieren, a hacerme preguntas por vía de este chat, y les agradezco por haberme escuchado y haber participado en la charla de hoy. Hasta pronto.